¿Qué pasó con la reelección de Nicolás Maduro? El requiem del sueño y el renacimiento de la resistencia venezolana. Lo que parecía un día de esperanza para muchos venezolanos se transformó en un panorama amargo, uno de resistencia, de protestas y lamentablemente también de muerte. El domingo 28 de julio, día de la elección presidencial, ciudadanos de toda la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo a los pocos de sus compatriotas que pudieron hacerlo desde el extranjero, salieron a emitir sus votos. A pesar del amedrentamiento del gobierno de Nicolás Maduro y del arresto de activistas y funcionarios críticos del régimen, el horizonte democrático aún parecía parcialmente abierto. Los seguidores de la oposición apostaron por Edmundo González para derrotar a Maduro en los comicios. Y aun cuando en la boleta el rostro del primero aparecía 3 veces y el del presidente 13, la esperanza ondeaba alto. Incluso algunas casas encuestadoras daban un amplio margen de ventaja para Edmundo González, colocándolo con un 65% de las preferencias en contraste con Nicolás Maduro, quien figuraba hasta con un 14%. Solamente quedaba votar y esperar. Sin embargo, conforme fue pasando la noche, el panorama para los opositores al régimen también se fue ensombreciendo. Las irregularidades en las casillas se fueron acumulando durante la jornada y las denuncias en redes sociales de la manipulación de los resultados empezaron a circular. Justamente a medianoche ocurrió lo temido. El Centro Nacional Electoral de Venezuela declaró la victoria para el actual presidente con un 51.2% de las preferencias, es decir, unos 5.1 millones de votos. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. La oposición, liderada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, rechazó de inmediato estos resultados y se puso en pie de lucha para acusar un fraude electoral. Y es que un 51.2% para Maduro sonaba absurdo cuando lo reportado en múltiples casillas y el conteo paralelo de los votos iniciado por la misma oposición señalaban a Edmundo González como ganador con un 70% de los votos. Pero ¿cuáles fueron las irregularidades que levantaron las sospechas del fraude? ¿Existe todavía algún resquicio para que la oposición impugne la elección? Y de no suscitarse la transición, ¿hasta cuándo se mantendría Nicolás Maduro en el poder? Te contamos. Capítulo 1. Las irregularidades. Detenciones. La ONG Foro Penal denunció que durante la campaña electoral el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a 135 personas del equipo del candidato Edmundo González. El voto en el extranjero. Las autoridades electorales de Venezuela complicaron los trámites para que los venezolanos que radican fuera de su país pudieran votar. Según Fotoscopio y Observatorio Electoral Venezolano, de los 7.7 millones de venezolanos que viven en el extranjero, entre 3.5 y 5.5 tienen la edad para votar, pero solamente un 1% pudo estar en el padrón para esta elección. Persecuciones. La Sala de Monitoreo de Graves Violaciones de Derechos Humanos, un equipo de la oposición, denunció que durante el proceso electoral hubo 78 casos de persecución política, 26 incidentes de detenciones arbitrarias, 3 desapariciones forzadas, 8 casos de amenazas y 40 situaciones de intimidación y hostigamiento. Los centros de votación. Delsa Solórzano, exdiputada y responsable del sistema de vigilancia de la oposición, denunció que el Centro Nacional Electoral de Venezuela impidió la entrada de testigos a los centros de votación donde se realizó el escrutinio de votos la tarde-noche de la elección. También se dio a conocer que los representantes de Edmundo González no pudieron obtener copias de las actas que emite la máquina de votación, que sirven para cotejar el resultado oficial y a las que por ley tienen derecho los partidos. Por si fuera poco, la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, acusó que el Consejo Nacional Electoral detuvo la transmisión de resultados. La oposición decidió dar aviso a la comunidad internacional y pedir a sus más de 700,000 representantes y testigos permanecer en sus colegios electorales para cuidar las actas. Y finalmente, el reporte del CNE. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aseguró horas más tarde que la pausa en la transmisión de datos se debió a lo que él llamó un hackeo masivo y proclamó estos resultados. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico,
obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Corina Machado, líder de la oposición, enfatizó que los resultados anunciados por el CNE no eran reales. Informó después que tenían el 40% de las actas y el 100% de las transmitidas por el CNE, y dijo que toda esa información coincide con que Edmundo fue el ganador. Mientras tanto, la página del CNE aparecía como caída. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. Capítulo 2. Nicolás Maduro, el hijo del chavismo. Nicolás Maduro Moros nació en 1962 en Caracas, Venezuela. Tiene actualmente 61 años. Sus estudios abarcan hasta la secundaria y antes de su vida política trabajó como guardaespaldas, como conductor de autobús y como dirigente sindical. En 1992 conoció a Hugo Chávez al hacer campaña para su liberación tras un fallido golpe de Estado. A su salida de la cárcel lo ayudó a fundar el partido político Movimiento V República, antecesor del actual Partido Socialista Unido de Venezuela, del que ahora es dirigente. Después del ascenso a la presidencia de Hugo Chávez, Maduro empezó a escalar posiciones. Empezó en la Asamblea Nacional Constituyente en el 2000. En el 2006 fue ministro de Relaciones Exteriores. En 2012 fue nombrado vicepresidente y en 2013, tras la muerte de Chávez, se convirtió en el presidente interino de Venezuela. En ese mismo año ganó la elección presidencial por menos de 2 puntos porcentuales. En 2018 se reeligió por primera vez en unas elecciones también denunciadas por la oposición como fraudulentas. Hasta las elecciones del 2024, Nicolás Maduro acumulaba 2 periodos presidenciales y tras el reciente y polémico nombramiento del CNE extenderá su mandato hasta el 2031. Capítulo 3. Las protestas. Tras los resultados de la elección, miles de venezolanos han salido a protestar a las calles. Somos venezolanos y nos quieren matar porque solamente estamos protestando con la verdad. Aunque por temor a los colectivos, como son conocidos en Venezuela, los grupos de choque afines al gobierno, señalados de reprimir protestas antigubernamentales, muchos optaron también por protestar desde sus balcones. Ante las manifestaciones, Maduro afirmó que su gobierno sabe cómo vencer a los violentos, y su respuesta fue el uso de la fuerza pública. A menos de 48 horas del anuncio del CNE, organizaciones no gubernamentales reportaron la muerte de 11 personas durante los enfrentamientos con la policía y cientos de heridos. Por otra parte, Foro Penal reportó 177 detenciones en toda Venezuela, pero principalmente en Caracas. Los manifestantes han llegado incluso a derribar estatuas de Hugo Chávez en diferentes ciudades de Venezuela. Pero también han ocurrido casos de policías y militares que se han negado a la represión ante las manifestaciones del pueblo, provocando las siguientes escenas.
Por su parte, María Corina Machado y Edmundo González realizaron un mitin de protesta. En el ámbito internacional, países como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Rusia y China aplaudieron los resultados electorales. Otros como Chile, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México pidieron más transparencia, y algunos más como Panamá, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica y Uruguay rechazaron los resultados. En respuesta, la Cancillería venezolana indicó que retiraría su diplomacia de estos países y exigió a sus respectivos representantes en Venezuela que abandonaran su territorio. Cabe mencionar que Estados Unidos mantiene vigente desde el 2020 una recompensa de $15 millones por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, bajo el argumento de ser uno de los líderes del cártel de los Soles, dedicado al tráfico de drogas desde Venezuela. Nicolás Maduro Moro, partido PSUV, con un 51,95%. Lista la firma del acta emitida por la Sala Electoral. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo diga, estaremos allá a responder cuestionarios, preguntas, requerimientos. Y cuando lo pida, entregaremos el 100% de las actas del Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nunca, jamás llegarán al poder político. Se lo aseguro y sé lo que digo. Jamás llegarán estos criminales. Los guarimberos, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. Y no va a haber perdón esta vez, se los digo. No va a haber perdón. Este es el proyecto democrático de cambio. Señor González Urrutia, dé la cara, salga de su escondite. No sea cobarde. Señora Machado, ustedes tienen las manos manchadas en sangre. Tras este panorama, ¿qué le queda a Venezuela? La ley indica un plazo de 20 días para impugnar los resultados electorales. Y aunque bajo el régimen de Maduro no hay garantías, la oposición ha presentado el conteo de las actas oficiales filtradas desde el mismo gobierno de Maduro y continúa con las denuncias. Lamentablemente, la opción que queda para muchos venezolanos que están en condiciones de hacerlo es la migración, una posibilidad que avivaría las tensiones en el continente. Según expertos, las sanciones internacionales como resultado de la continuidad de Maduro se incrementarán, lo que afectaría principalmente a la ya delicada calidad de vida de los venezolanos y a la estabilidad económica general del país, aspectos que Nicolás Maduro ha demostrado ser incapaz de mantener de forma sostenida. Finalmente, la unidad en las manifestaciones y la rendición de algunos militares y policías pone sobre la mesa la posibilidad de que el poder coercitivo de Nicolás Maduro se debilite, lo que alimenta la esperanza de la resistencia. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y si quieres profundizar en este y otros temas, visita expansión.mx.